una iglesia más, una congregación más, como las que hay, como las que se conoce que hay, sino que el pueblo santo es algo directo de Dios. Algo directo de Dios. Y tiene en su... Y como es directo de Dios, tiene la verdadera palabra del Señor, el verdadero evangelio. Y ahí que usó una criatura de Él para que nos enseñe, le enseñó la Escritura, le enseñó el evangelio y poder transmitir por esa criatura la verdad del conocimiento del Hijo de Dios. La verdad del conocimiento del Hijo de Dios, que hoy se conoce al Hijo de Dios, a Jesucristo, como un Jesucristo que tenía que nacer, como está escrito en la Escritura, que nació de una virgen y tenía que morir por todos nosotros. Eso es lo que se ha predicado, un Jesucristo crucificado. Pero el pueblo santo tiene la verdad en cuanto a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, que va más allá del nombre de Jesucristo, que sabemos que es un nombre que se ha dado a todo hombre, ¿no? Pero, como les decía, tuvo que usar a una criatura de Él para enseñar audiblemente. Como dice la Escritura que Dios habla, Dios tuvo que hablar y manifestarse a una criatura de Él, nacida, para enseñarle y aclararle todas las cosas que están escritas y las que tenemos que hacer. Entonces yo les estuve hablando a ustedes de que Jesucristo es un nombre que nos toca a nosotros, sí, en este tiempo, hincar nuestras rodillas a Jesucristo, pero que es un Jesucristo que siempre estuvo. Estuvimos leyendo en otras prédicas, ¿no? En otras reuniones, cómo el Señor Jesucristo también es el Creador, cómo también es el Verbo, cómo es el Señor de señores y Rey de reyes. Y también estuvimos hablando que se manifestó también en el tiempo de Juan el Bautista, que ahora vamos a repasar para los que no estuvieron, que se presentó también como la luz que alumbra a toda criatura que viene a este mundo. O sea que ahí vemos cómo el Señor Jesucristo, que es el mismo de ayer y de hoy y de siempre, se manifestó en otros tiempos, con otros nombres, a las criaturas. Pero ese conocimiento que le da Dios, se lo da a los hijos de Él, a los enviados de Él. Por eso les decía hoy que Dios se tuvo que manifestar en este último tiempo con una criatura de Él y enseñar la nueva doctrina. No que haya otra doctrina, sino que es la misma pero con confirmación del Espíritu Santo. Con la confirmación del Espíritu Santo. Porque la Biblia la tienen todos, pero la confirmación del Espíritu Santo, el conocimiento, como dijo el apóstol Pablo, que estaba escondido en la doctrina, no le fue revelado a las divisiones, sino le fueron revelados a las criaturas que Él tomó para un cambio en la humanidad. Por eso les decía hoy que el pueblo santo es para un cambio en la humanidad con el Espíritu Santo y la doctrina unida. Por eso me parece bien insistir con esta prédica o con el tema de que Jesucristo es más
de lo que la humanidad ha conocido. El Jesucristo es el creador de todas las cosas, es el hacedor, es la luz que alumbra a toda criatura. La humanidad lo ha conocido como un Jesucristo que vino y murió por todos, pero es más que eso. Es el principio de la vida. Dice que la vida estaba escondida en Él y era la luz de los hombres. Vamos a repasar esos textos. Está en primera de San Juan. San Juan en el primer capítulo. Para repasar lo que ya hemos leído y continuar, porque yo les dije que había mucho más material de confirmación de acuerdo a la doctrina, ¿no? Leemos el capítulo 1, versículo 4, la página 102. Hablando del verbo, ¿no? Hablando del verbo. Dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Referentemente a este verbo, ¿no? Dice, y la luz en las tinieblas resplandece, el Hijo, mas las tinieblas no la comprendieron. Bueno, y da el testimonio Juan. Dice que fue un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, para que todos creyesen en él. Y él asimismo dice que él no era la luz, sino vino para dar testimonio de la luz, ¿no? Dice, en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció. Dice, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, dioles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Dice, esto lo leo rápido porque ya lo hemos explicado y lo hemos leído, pero vamos a continuar un poco más. Dice, y aquel verbo, o sea, aquella luz que alumbra a todo hombre, dice que fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, dice la Escritura, gloria como del unigénito del Padre. O sea que este verbo era el Hijo unigénito del Padre. Después dice en el 15, bueno, el unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad, como era Jesucristo. Bueno, después en el 15 dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, Juan el Bautista, ¿no? Dice, este es del que yo decía, el que viene tras mí es antes de mí, porque era primero que yo. Entonces nosotros, de acuerdo a este texto, también podemos comprender, de acuerdo al Evangelio, de acuerdo a todo lo que venimos leyendo, que este Juan el Bautista, que es el que da testimonio de esta luz, tenía el conocimiento de saber con certeza que este verbo era antes de él. Antes. Repito el texto. Dice el 15, ¿no? Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es del que yo decía, el que viene tras mí es antes de mí, porque es primero que yo. Jesús, o sea, Juan el Bautista tenía el conocimiento que hoy nosotros tenemos, de acuerdo a este verbo, a Jesucristo, porque Dios tomó a una criatura, como les decía hoy, para dar buenas nuevas, no para predicar a un Jesucristo crucificado, como ha tenido el trabajo
las iglesias. Un alimento, como dice la Escritura, de niño, como dice el apóstol Pablo. Comida de niño. Nosotros precisamos el alimento sólido. Y por eso, antes que el Señor venga, en su determinación, nace el pueblo santo. Por una criatura de Él, para dar buenas nuevas. No sobre algo nuevo, sino de lo que está escrito. Un entendimiento para que nosotros podamos estar con seguridad, predicando un Jesucristo que es por sobre todas las cosas, que es el principio de todas las cosas, que es el mismo de ayer, de hoy, de siempre, que es la luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, que es antes que todas las cosas fueran hechas, Él es antes. Ese es Dios. Ese es Dios. Entonces, Juan claramente dice que él no le conocía, pero sabía que era antes que él. Antes. ¿Por qué? Porque él tenía el conocimiento de verdad. El conocimiento que nosotros estamos obteniendo por su gran misericordia hoy. O sea, ya hace un tiempo, ¿no? Desde que fue nacido el pueblo santo, que fue para juntar a todo aquel que dice que cree en Dios, en una unidad de hermandad y de fraternidad de verdad que es por el Espíritu Santo. Entonces, podemos ver que Juan el Bautista tenía el conocimiento de verdad, que que venimos escudriñando en las Escrituras para darnos cuenta que el Señor Jesucristo, como dice y hemos leído en Colosenses, que Él es antes de todas las cosas, que por Él todas las cosas fueron hechas, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados. Dice la Escritura que todo fue hecho por Él y para Él. Ahora vemos acá en la Escritura que de acuerdo al tiempo que Juan el Bautista estaba, no lo comprendieron. Algunos creyeron, sí, y fueron para vida, ¿no? Pero la mayoría no tenía el conocimiento, no estaban capacitados para poder comprender. Porque el Señor Jesucristo, cuando toma a la criatura, sean los enviados, sean, como en este caso Juan, les dice quién es, se les presenta quién es. Como se le presentó a Abraham y le dijo: yo soy Jehová Dios. Antes me presenté como el omnisciente, el omnipotente. Ahora me presento como Jehová Dios. Y a Isaac y a Jacob le dice: yo soy el Dios de Abraham. Y así sucesivamente dice: el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios de vivos, dice, y no de muertos. Todo eso vengo tratando de mantener una línea de orden para que nosotros tengamos confianza en que tenemos que amar a Jesucristo, no solamente por el nombre, sino porque ese Dios es el principio de toda sabiduría, de todo conocimiento, es el creador de todas las cosas. Entonces, cuando nosotros entendemos lo que estamos entendiendo, vemos ya a un Jesucristo como un Dios que es. Ahora, no es fácil poder entender lo que estamos hablando, pero está escrito y nosotros tenemos testimonio que es así. Si sería difícil de poder entender esto que tratamos de transmitir de acuerdo al Evangelio, que el mismo Señor Jesucristo les dijo a los hebreos, que ahora lo vamos a leer,
les dijo que antes que Abraham, él era. Y esa humanidad de aquel tiempo no pudo comprender lo que le decía el mismo Jesucristo, que vamos a leerlo. Está, antes de seguir en Juan, dice así. Esto está en San Juan, el capítulo 8. Yo voy a leer solo el texto, ¿no? Para hacer la comparación. En el capítulo 8 y el versículo 58 de la página 115. Díjole Jesús a los hebreos, díjole Jesús: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ellos no tenían el conocimiento que nosotros hoy tenemos de saber quién era Jesucristo. Y el mismo Señor Jesús le dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Y ellos qué hicieron? Dice: tomaron entonces piedras para tirarle, mas Jesús se encubrió y salió del templo, y atravesándolo por medio de ellos se fue. Ellos no pudieron comprender lo que nosotros hoy estamos entendiendo en el pueblo santo, porque las iglesias predican a un Jesucristo crucificado y predican a un Jesucristo que nació de una virgen, y han enseñado a los hombres a adorar a la Virgen, sabiendo, de acuerdo a la Escritura, que el Señor Jesucristo nació de una virgen, pero la Virgen María tuvo más hijos, dejando de ser virgen ya. ¿No es así? Tuvo hermanas y hermanos el Señor Jesucristo. Y las iglesias han enseñado a adorar a una imagen que Dios se enoja. A lo largo de toda la Escritura Él condena a adorar la imagen. Y el hombre ha predicado a Jesucristo crucificado con un conocimiento muy limitado, que es por hombre, porque Dios no es limitado, pero el hombre sí es limitado. Entonces acá podemos ver que esta humanidad, porque no solamente en el tiempo que Jesucristo vino, acá como en este texto que les dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Les dijo Jesús. Nosotros tenemos que creer en el Evangelio, tenemos que creer. ¿Cómo puede ser que Jesús fuese antes de Abraham? ¿Cómo puede ser? Por eso entiendo, de acuerdo a lo que les estoy hablando y tratando que Dios ayude en la expresión, para que ustedes puedan comprender lo maravilloso que es esto, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La doctrina verdadera, que no hace acepción de personas, como el hombre ha hecho. Entonces vemos que, si dice el Señor que antes que Abraham fuese yo soy, yo ya era, ¿saben cuánto tiempo pasó desde Abraham hasta Jesucristo? ¿Saben cuántas generaciones pasaron predicando, comenzando por Moisés en la ley y después hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo en una creencia por la ley, por mandamiento, pero no por vamos a decir, por fe, como fue trasladada a nuestro corazón después de Jesucristo.
Entonces les digo, y lo podemos ver igual en la Escritura, dice la Escritura que desde Abraham hasta David pasaron 14 generaciones. 14 generaciones. Desde David hasta la transmigración de Israel pasaron 14 generaciones más. Desde la transmigración de Babilonia, desde la transmigración de Babilonia hasta el Cristo, que es este que está hablando acá, en este texto, pasaron 14 generaciones más. Quiere decir, o podemos entender, llegar a comprender, que pasaron 42 generaciones y el Señor Jesús les dice acá que Él era antes de esas 42 generaciones. Porque desde Abraham hasta Jesús hay 42 generaciones. Lo dice en San Mateo en el capítulo 1, esto que yo les estoy diciendo, que ustedes lo pueden leer en sus casas. Pero quiero dar un entendimiento más con confirmación, para que nosotros creamos que no es fácil poder entender lo que nosotros hoy estamos entendiendo, porque no le ha sido fácil a ellos, porque si no, no hubieran matado al Cristo, como dice la Escritura. Ellos ignoraban quién era Jesucristo. Pero nosotros, por la misericordia de Dios, por el cumplimiento de la Escritura, por el nacimiento del pueblo que tenía que nacer, el pueblo santo, tenemos este conocimiento, de verdad. Porque Dios habló audiblemente, como está escrito, y nosotros creemos de la misma manera. Entonces, vamos entendiendo que Juan el Bautista le fue revelado que este era antes que él. Esta luz que alumbraba a todo hombre, que viene a este mundo, era antes. Ya tenía el conocimiento. Porque Dios le revela todo a sus elegidos, a sus escogidos. Se los revela. Para dar las buenas nuevas. No para para hacer una división más como la que el hombre ha hecho, sino dar un entendimiento de verdad para una unidad de salvación. Para una unidad de salvación. Entonces Jesús le dijo, repito el texto en el 58, díjole Jesús, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y ellos no lo comprendieron, no era su tiempo, no lo pudieron entender. Gloria a Dios que hoy estamos entendiendo quién es este Jesucristo que nos toca a nosotros hoy hincar nuestras rodillas. Sabemos que es Dios, sabemos que es el Criador, sabemos que es la luz, como dice la Escritura. Sabemos que es el Alfa y el Omega, que está escrito en el Apocalipsis, el capítulo 1. Yo soy el Alfa y el Omega, dijo el Señor. El que es y que era y que ha de venir. Lo podemos leer a eso, el texto está en el Apocalipsis, el capítulo 1. Estoy tratando de dar material para que nosotros no tengamos dónde dudar, sino que tengamos material de confirmación para amar a un Jesucristo por sobre todas las cosas, que es el nombre, pero que es Dios. Entonces en Apocalipsis, el capítulo 1, leemos el texto. En el versículo 8. Versículo 8. Bueno, ¿cómo le da el 7 rapidito? Dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá. ¿Cuál es la promesa? ¿Quién es el que tiene que venir en las nubes? Si no es Jesucristo. Como lo vieron irse, lo van a volver a ver venir. Así que el versículo 7 dice, he aquí que viene
con las nubes y todo ojo lo verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él, así sea. Amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Quién es? Es Jesucristo que va a venir en las nubes, pero dice que es el principio de todas las cosas. El que es, el que era, el que ha de venir, es el mismo. Por eso Jesucristo es el mismo de ayer y de hoy, de siempre. Pero no de decirlo de la boca para afuera, sino de tener confirmación en nuestro corazón de que Él es el Todopoderoso y que Él es el principio de todas las cosas. Que el mundo fue hecho por Él y para Él. Y que todas las cosas subsisten por Él y para Él. Sea lo que sea. Todo fue hecho por Él y para Él. Ahora, vamos a ir a otro apóstol, que es San Juan Apóstol. Está en la página 267. El capítulo 1. Vamos a leer los primeros versículos para redondear el tema de hoy. La página 267 dice, capítulo 1 de San Juan Apóstol. Dice, lo que era desde el principio. Lo que era desde el principio. Lo que hemos oído. Lo que hemos visto con nuestros ojos. Acá está confirmando también este apóstol todo lo que era en un principio. También que lo escucharon con sus oídos, audiblemente. Dice, lo que vieron también con sus propios ojos. Y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Vieron cómo hace esta introducción el apóstol? ¿Cómo hace esta introducción que es justa con lo que estamos hablando? Con la misma revelación que tuvo Juan el Bautista. Lo que era tocante al verbo de vida. Lo que era en el principio con Dios, que era el verbo. Repito el versículo 1. Lo que era desde el principio, dice. Lo que hemos oído. Lo que hemos visto con nuestros ojos. Lo que hemos mirado. Y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Ya no dice a Jesucristo o a Jesús que estaba con él, sino que dice al verbo de vida. Ellos estuvieron con ese verbo de vida, que lo hemos leído que era desde el principio, que es el criador, que es el hacedor, que es la roca, que es el alfa y el omega, que es el verbo, que es el verbo, que es este Jesucristo también, es como Melquisedec, sin principio de día ni fin de días, semejante al Hijo de Dios, dice. Todo esto es tan lindo de poder entender, tan lindo de poder entender, porque nos confirma muchas cosas del Evangelio, ¿no? Leo un poco más. En el 2 dice, porque la vida fue manifestada y vimos. Ellos tenían el conocimiento porque Dios le había revelado. Esto que estamos hablando, Dios le había revelado a ellos lo que era este verbo, que era desde el principio. Que ellos también a su vez cuando lo aceptaron
que estuvo con ellos, que lo vieron con sus ojos, que escucharon con sus oídos, que lo tocaron con sus manos, tocante al verbo de vida. Ellos confirmaban la manifestación del Hijo de Dios en la tierra. Dice en 2, porque la vida fue manifestada y vimos, dice, y testificamos y os anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos ha aparecido. Amén. Este Hijo de Dios que tomó carne, que nació, como estaba escrito, de la Virgen María y tenía un trabajo que hacer y lo hizo. Dice, y nos ha aparecido. En el 3 dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén. Nosotros tenemos que tener, de la misma manera que ellos, estar unidos en fraternidad para tener comunión con este verbo de vida, con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Bueno, hermanos, hasta aquí hay mucho material para poder, pero pienso que ustedes están avanzados en este conocimiento y pueden rápidamente comprender de lo que estamos hablando. El pueblo santo ha nacido para llamar a los hermanos, no para hacer una división más de las que hay, sino para presentar a este verbo de vida que murió por todos, sin acepción de personas, que nos dice que Él no está dividido y el hombre se ha dividido, que Él tiene la promesa verdadera para nuestra alma, que es la vida eterna. Las divisiones no tienen la promesa de vida eterna, porque una casa dividida no puede permanecer. Ejemplo tenemos. ¿Cómo puede permanecer con promesa las divisiones que han hecho los hombres y han separado a los creyentes del conocimiento verdadero de Jesucristo, del Evangelio? Entonces nosotros tenemos un trabajo conforme al Evangelio de verdad, para la salvación de nuestra alma. Eso es, para la salvación de nuestra alma, teniendo un conocimiento pleno, que es para todos, sin excepción. Bueno, que Dios nos bendiga, nos ayude, que podamos repasar en casa todo esto que hemos leído, que podamos quizás agregar algún material más, que Dios nos ayude para poder tener la confirmación en nosotros, por su Santo Espíritu, que es el que nos enseña. Así que Dios nos bendiga a todos, nos ayude y será hasta el próximo domingo si Él lo permite.